Marina, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, un par de preguntas. Hay varias cosas que podríamos hablar de economía, podemos estar hablando toda la vida, pero en este caso, Martín Guzmán, ministro de Hacienda de la Nación, ha dicho que el año que viene, superada la pandemia, vamos a crecer y mucho, 5,5%, dijo él. ¿Cuál es su opinión? Sí, a ver, yo lo que te diría es este año la economía va a caer cerca de 10% en promedio, pero ese promedio incluye distintos momentos del año. La economía había arrancado algo abajo en los primeros meses del año respecto al año pasado. En marzo arrancó la cuarentena y en abril la caída interanual alcanzaba el 26%. El dato de septiembre la caída alcanzó el 7%. En promedio te da el 10%. Probablemente a fin de año estemos en la zona de 5 o 6% interanual. Y es solamente el nivel de diciembre contra el promedio de este año te va a dar algo así entre 3 y 4% de aumento. 5,5 te diría que es un crecimiento bastante mediocre el año que viene respecto al arrastre estadístico que te deja 2020. Ahora, eso requiere que la economía estabilice de cara al año que viene, y ahí lo que tenés es la otra discusión, es cómo se maneja la dinámica nominal de la economía, cómo van cambiando los precios relativos, y por precios relativos me refiero a 4 precios. Los salarios, qué es lo que pasa con las tarifas, qué es lo que pasa con el dólar y fundamentalmente qué es lo que te pasa con la brecha. Este año, en 2020, los salarios perdieron algo contra la inflación, pero no demasiado. Las tarifas se mantuvieron muy rezagadas contra la inflación. El dólar subió algo por encima de la inflación, o sea, el tipo de cambio oficial está relativamente alto. El problema es que la brecha se disparó. Y con esta brecha cambiaria la economía no funciona, y con esta brecha cambiaria lo que estás viendo es que el Banco Central lo están vaciando. Entonces la discusión es, de nuevo, en el escenario del ministro, o en el escenario que está metido dentro del presupuesto, pues lo que tenés es una desaceleración de la inflación el año que viene respecto a la de este año. Ellos hablan de 28% respecto a un 32% este año. Probablemente este año termine más parecido a 37%, y el año que viene, de nuevo, cómo acomodás estos precios depende de una definición de política, pero fundamentalmente depende de una definición de cómo el gobierno cierra el acuerdo con el fondo y cierra la consolidación fiscal dentro de ese acuerdo con el fondo. Ellos tienen en la cabeza de que la política fiscal va a ser contractiva, pero no demasiado. Mi sensación es que lo que va a estar dentro del acuerdo con el fondo, que es lo que vos vas a necesitar para evitar que la brecha se dispare y eviten vaciar al Banco Central y te genere un salto del tipo de cambio oficial, es bastante más agresivo. Entonces te diría, el 5,5, si fuera un escenario de normalización post-pandemia, en un contexto donde pareciera que la vacuna va a actuar y el mundo entero se va a recuperar, y frente a esa expectativa, en el mundo volvió la liquidez, y frente a esa expectativa la soja vuelve a valer arriba de $400. La verdad es que están dadas las condiciones para que la economía crezca, pero que estén dadas las condiciones requiere que la política se alinee. Mi sensación es que después de la carta de Cristina hubo cierto alineamiento de la política, fundamentalmente en resolver el tema de la toma de tierras, en ir al acuerdo con el fondo. Se avisó un esquema de consolidación fiscal, se anunció que se quitaba el IFE, que se achicaban significativamente los ATPs, se anunció un esquema tarifario, se anunciaron ajustes que, si querés, son contraintuitivos con la expectativa de que la economía recupere, pero la verdad es que todavía la brecha cambiaria está en la zona del 90%, y todavía el Banco Central está perdiendo reservas, y todavía fundamentalmente los precios de los bonos argentinos en este mundo hiperlíquido valen 40. Entonces va a depender enormemente en qué medida el esquema de política económica en el marco del acuerdo con el fondo permita recrear la credibilidad en el programa y haga que los precios de los activos valgan más. Por ahora te diría que es una pulseada, y ese escenario es un escenario optimista respecto de que las cosas, los planetas se siguen alineando y las cosas se hacen bien. Por ahora vos lo que estás viendo en términos políticos es un zigzag infernal, donde un día vas para un lado y al día siguiente vas para el otro, y te diría que la película se llama Ajustar sin que se note. Está bien. Ahora, en ese contexto, la inflación, el índice inflacionario, ¿no es demasiado optimista lo que plantea el gobierno, digamos, después de un año de una emisión, en algún caso casi descontrolada, y pese a la recesión, si el año que viene vamos a una etapa de la economía no recesiva, ¿no se puede disparar la inflación? Sí, a ver, es un poco lo que te planteaba antes cuando yo hablaba de los precios, estos 4 precios,
y la combinación de esos 4 precios te va a determinar la inflación. Por eso te decía, este año el gobierno dice, o el presupuesto dice que la inflación termina en 32%, con el dato de octubre, el 3,8 de octubre, la inflación está cerca del 27%, con lo cual es probable que el año termine más parecido a 36 o 37% de aumento. Sí. Y para el año que viene, de nuevo, tenés precios relativos que están muy desalineados, o sea, las tarifas se te atrasaron, tenés una enorme cantidad de precios que estuvieron contenidos durante el COVID, sobre todo lo que tiene que ver con los precios máximos. Tenés un montón de precios en sectores que estuvieron literalmente cerrados y que ahora están abriendo, todo lo asociado al turismo. Tenés las prepagas que no aumentaron, o sea, tenés presiones de precios para recomponer después de un año atípico, y todavía este año, si querés, lo que no tuviste fue presión salarial. Las paritarias en promedio subieron cerca del 32% después de un año como 2019, donde la inflación había sido 53, y donde los salarios habían perdido contra la inflación. En mitad de la pandemia, digamos, con lo que implicó la pandemia, te diría que todo el mundo se retiró a cuarteles de invierno y nadie demandó recomponer su precio. En la medida en que la economía se vaya normalizando, bueno, digo, las demandas para recuperar la pérdida en la capacidad de compra de cada uno de los precios va a aparecer, de hecho está apareciendo, y como vos decís, el combustible que te da la emisión monetaria, una duplicación de la cantidad de pesos en la economía para financiar el salto en el agujero fiscal en 2020, bueno, es lo que te está metiendo presión, te diría fundamentalmente a través de lo que fue la disparada en la brecha cambiaria y la dinámica de los precios asociados al dólar, que en lo que va del año subieron 90%, contra un índice de precios que en lo que va del año subió 26%, precios libres que subieron 46%, y tarifas que subieron solamente 11%, y precios controlados que subieron 20%. Entonces, de nuevo, esta dicotomía en los precios de la economía va a generar presiones para tratar de recomponer si la economía crece, y te diría que, de nuevo, la principal variable, yo te diría son 3 variables a monitorear. La primera es qué es lo que pasa con los precios de los bonos argentinos. Porque digo, si los precios de los bonos argentinos se mantienen en estos niveles, la pulseada en la brecha cambiaria, que en el último mes y medio pareciera que el gobierno la está ganando, no va a terminar bien. La segunda es qué es lo que pasa con las reservas del Banco Central. La caída en las reservas se amortiguó, pero siguen cayendo, y el Banco Central algún día compra, pero más días vende que compra y sigue vendiendo dólares. Y te diré que como resultado de esas dos es donde se estabiliza la brecha cambiaria. En estos niveles de brecha cambiaria, la economía no funciona y la lógica sigue siendo vaciar el Banco Central. Marina, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Adiós.